Entonces, buenas noches. Hoy vamos a iniciar con un nuevo miniciclo. La vez pasada hablamos de epilepsia entre charlas. La idea de este nuevo miniciclo es de hablar de temas un poco más generales de neurología, pero que seguramente les va a permitir entender la dinámica de los procesos diagnósticos en neurología y por tanto pues entender de una mejor forma la neurología. Entonces, espero que les sirva bastante. El, para hablar del diagnóstico neurológico, hay que hablar de Sherlock Holmes, ¿sí? Y de su autor o de su escritor, pues que es Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, no sé si la mayoría los conocen, eh, pero es básicamente el personaje ficticio más reconocido, más importante en la novela detectivesca en el mundo. Y es que básicamente este personaje, Sherlock Holmes, es un detective con un gran poder de observación y un pensamiento deductivo muy, muy desarrollado que le permite resolver una serie de casos misteriosos, ¿sí? Casos policiales misteriosos y que le dan una gran fama en el mundo. Em, Sir Arthur Conan Doyle, que fue quien escribió a Sherlock Holmes, le dio vida a Sherlock Holmes, él se basó en un profesor de él, ya que él no solamente era escritor, sino que previamente había estudiado medicina, pero su gran pasión era la escritura. Entonces, en algún momento decidió abandonar la medicina y dedicarse a la escritura. Eh, y durante su proceso formativo como médico, había tenido un profesor que se llamaba Joseph Bell, y Joseph Bell era un profesor con un gran poder de observación, de deducción, y se dice que este personaje, Sir Arthur Conan, Sherlock Holmes, fue creado más o menos a semejanza de su profesor Joseph Bell. Entonces, este gran detective básicamente estaba inspirado en lo que hacía un médico. Este médico no era neurólogo, era un médico creo que un médico general, pero de una familia pues, de médicos, habían varios miembros pues, de la familia que eran médicos y uno de ellos era Charles Bell, quien describió la parálisis de Bell. Entonces, con base en este gran médico, Sherlock Holmes le dio vida al personaje más importante de la novela detectivesca. Este Sherlock Holmes nos dejó grandes, digamos, citas como esta que dice, me llamo Sherlock Holmes y mi trabajo consiste en saber lo que otros no saben. Muchas veces en neurología la es vista pues como un área un poco diferente al resto de la medicina, un poco oculta, una ciencia oscura, ¿cierto? Entonces es básicamente porque de pronto no es como tan claro el proceso que sigue un neurólogo al momento de abordar una situación clínica. Pero con la presentación de hoy, la idea es dilucidar un poquito cómo es el proceso diagnóstico en neurología. Muchos creen que al diagnóstico neurológico se aterriza en paracaídas, ¿cierto? Que de pronto el neurólogo llegó y bueno, vio al paciente y de una forma extraña llegó a su diagnóstico, pero no, eso está muy distante de ser cierto. El proceso del diagnóstico neurológico es un proceso organizado, secuencial y que lo van a ver ahora más adelante. Les había mencionado que el- dos de las características importantes de Sherlock Holmes era la observación y la deducción, y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer como médicos. En aquella época, en la época del doctor Joseph Bell, pues tampoco habían muchos recursos o no habían muchos recursos tecnológicos, por lo cual el diagnóstico en medicina era un diagnóstico muy clínico. Hoy en neurología, a pesar de que se cuenta con muchos más recursos tecnológicos, pues aún el enfoque clínico sigue siendo la base del diagnóstico neurológico. Acá, en esta otra cita, dice, yo puedo escribir datos, Watson, pero no alterar los hechos. Y acá se mencionan dos palabras que van a ser fundamentales en el diagnóstico neurológico y una es datos, ¿sí? Todo lo vamos a trabajar con datos y va a ser muy importante lograr obtener esos datos de una forma adecuada. Y los hechos, que básicamente es ponerle un contexto temporal a los datos. La temporalidad en neurología es uno de los pilares en el diagnóstico.
Y finalmente esta otra frasecita que dice, los pequeños detalles son con mucho lo más importante, que lo vivimos todos los días en nuestra práctica clínica. Hay algunas series de televisión médicas, como por ejemplo Doctor House, no sé si alguno la haya visto, pero básicamente era un médico omnipotente, hacía de todo, internista, ginecólogo, pediatra, cirujano, neurocirujano, él hacía el diagnóstico, operaba al paciente, en fin. A muchos les gustaba, pero realmente era bastante distante de la realidad y un proceso, y hacía un proceso un poco desorganizado. Pues su diagnóstico muchas veces se iniciaba pues con exámenes complejos, una gran prueba de estudios diagnósticos, no se llegaba a un diagnóstico claro y finalmente examinaba al paciente, le encontraba un hallazgo en el examen físico característico y a partir de ahí es que finalmente se podía dilucidar el caso clínico. Entonces, en la vida real es mucho más entretenido, mucho más apasionante y requiere un ejercicio mucho más organizado en el cual el examen físico, el examen neurológico, la anamnesis es lo primero y a partir de allí vamos a poder elegir las herramientas que vamos a utilizar en el estudio diagnóstico. Entonces, básicamente como médicos debemos tener todos los sentidos bien agudizados, la capacidad de observación, muchas veces la parte olfatoria, la palpación, ¿sí? La exploración física del paciente, pero también sobre todo la capacidad de escuchar al paciente. Entonces, nuestro querido profesor Sir William Osler decía, escuchas a su paciente, él le está diciendo el diagnóstico. Y es que el proceso de comunicación con el paciente no solamente nos arroja las claves diagnósticas, sino que también actúa como una forma de terapia. Sabemos que muchas enfermedades neurológicas o muchas enfermedades pues en general, la mayoría no tienen cura, ¿cierto? Incluso para algunas enfermedades pueden no existir tratamientos específicos, pero el hecho de escuchar al paciente y de que el paciente se sienta escuchado, que exprese todas sus dolencias, todas las cositas que lo afectan, es parte de la terapia. Muchas veces eso es lo único que le podemos ofrecer al paciente, pero aún así es muy valioso. Y desde luego la empatía con el paciente es fundamental porque vamos a trabajar con eso que les había mencionado previamente, esa palabrita que es datos, con los datos del paciente. Y muchas veces los datos del paciente solamente los tiene él, ¿cierto? A veces los tiene el acompañante, pero es muy importante establecer una gran empatía con el paciente, una gran relación médico-paciente para que el paciente pueda expresar y pueda contar todas esas, digamos, como intimidades que se asocian con sus manifestaciones clínicas, ¿cierto? Entonces, hay que agudizar todos los sentidos y particularmente la capacidad de escuchar al paciente. Bueno, en el proceso diagnóstico, saben que todo acto médico debe ir acompañado de una historia clínica, ¿cierto? Y la historia clínica inicia con la anamnesis. Entonces, con la identificación del paciente, el motivo de consulta, la enfermedad actual. Entonces, la anamnesis es algo fundamental bajo lo cual vamos a poder establecer cuáles son las características de las manifestaciones de mi paciente. Y otros dos motorcitos que lo acompañan es el examen físico y el examen neurológico. Entonces, a partir de estos tres módulos, vamos a obtener los datos. Esos datos tienen que ser datos claros, datos reales, datos bien obtenidos, ¿cierto? Porque si son datos escuetos, si no se acercan a la realidad, si son datos falsos, ¿cierto? Entonces, no importa qué tipo de razonamiento hagamos, pero no vamos a llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, los datos tienen que ser lo más claro posible, ¿cierto? Muchas veces cuando estamos resolviendo casos clínicos, de revistas médicas nos dan los datos concretos, paciente con papiledema, paciente con una hemiparesia, ¿cierto? Pero en la vida real no vamos a tener eso. En la vida real vamos a tener es un paciente que debemos interrogar, debemos examinar y a partir de allí vamos a obtener esos datos, ¿cierto? Entonces, no, el paciente no nos va a decir, tengo papilema, sino que hay que hacerle el fondo de ojo y hay que saber hacer el fondo de ojo para poder obtener el dato del papilema, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con los datos y esos datos exige que tengamos ciertas habilidades en la anamnesis y en el examen neurológico y en el examen físico, por supuesto.
Con estos datos vamos a hacer un proceso de razonamiento clínico a partir del cual vamos a conocer cuál va a ser el abordaje diagnóstico que utilizaremos y cuál va a ser nuestro enfoque terapéutico. Entonces, ese proceso de razonamiento clínico se puede hacer de muchas formas diferentes. Muchas veces lo hacemos de una forma mixta. Estos tres son algunos de los métodos que más utilizamos en el proceso de razonamiento clínico. El primero, el que ven arriba, es el de los tres ejes diagnósticos, el diagnóstico sindromático, topográfico y el etiológico. Este de abajo es el método de las preguntas W, que lo ampliaremos más adelante en las diapositivas, y finalmente el reconocimiento de patrón. Entonces empecemos con el de los tres ejes diagnósticos, sindromático, topográfico y etiológico. Siempre acá, como les decía previamente, antes de esto están los datos. Entonces hay que entrenarnos muy bien en las capacidades de interrogatorio, particularmente pues en las historias médicas de Incodol. Yo veo pues que hacen un muy buen interrogatorio, una muy buena anamnesis, pero por ejemplo, en los pacientes que remiten de otras instituciones, de puestos de salud, muchas veces las historias sí son muy deficientes, no tienen pies ni cabeza. Entonces, ese proceso de interrogatorio es súper fundamental, y no solamente el del interrogatorio, sino también el de la exploración neurológica. La exploración neurológica muchas veces es muy sencilla, como por ejemplo hacer una respuesta plantar o tomar los reflejos, pero si no lo hacemos en nuestro día a día, cuando nos toque hacerlo, pues vamos a tener dificultades para hacerlo o para interpretar los resultados. Entonces hay que, digamos, crecer en esos dos campos, en la anamnesis y en el examen físico y neurológico, para así poder tener los datos y colocarlos en este proceso de abordaje diagnóstico. En el diagnóstico sindromático, básicamente son los síndromes neurológicos. Los síndromes neurológicos, digamos de una forma didáctica, los dividimos en motores y en no motores. Los motores se refieren, pues allí encontramos al síndrome de neurona motora superior, el síndrome de neurona motora inferior, el síndrome cerebeloso, el síndrome extrapiramidal, el de la unión neuromuscular y el miopático. Y en los no motores, pues encontramos una gran variedad de síndromes. Si se fijan en los diferentes libros de neurología, encontrarán clasificaciones diversas, pero entre los más importantes, pues está el síndrome meningeo, el síndrome de hipertensión intracraneal, el síndrome los toxíndromes, ¿sí? El síndrome de alteración de la conciencia, el síndrome convulsivo, etcétera. Bien, entonces podemos clasificar las manifestaciones de nuestro paciente o esos datos que obtenemos en un eje sindromático. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente tiene debilidad y esa debilidad es hemicorporal, se asocia con aumento del tono en un hemicuerpo, con reflejos exaltados en ese hemicuerpo, con algunos signos como el signo de Babinski o el clonus, pues ya nos hacemos una idea que nuestro paciente tiene un síndrome de neurona motora superior. Ahora, a partir de ese diagnóstico sindromático, vamos a avanzar al diagnóstico topográfico y de allí al etiológico. En el diagnóstico sindromático también hay otras dos escalones muy importantes a resaltar. Uno es el inicio de ese síndrome. Entonces, mi paciente tiene un síndrome de neurona motora superior, pero ese síndrome inició de una forma súbita o hiperaguda, de una forma aguda, subaguda o crónica, ¿cierto? Si inició de una forma hiperaguda, es probable que sea un origen vascular. Si de pronto tiene una evolución más bien subaguda o crónica, a lo mejor pensaríamos en una lesión ocupante de espacio que esté creciendo lentamente, ¿cierto? Y la otra escalón es la progresión. Entonces, ese síndrome que tiene mi paciente ha estado estático, ha sido progresivo o tiene una tendencia a la remisión y a la recurrencia, es decir, como que aparece y desaparece en el tiempo. Entonces, siempre vamos a pensar primero en el diagnóstico sindromático. A partir de allí, si ese diagnóstico sindromático, qué tipo de inicio tuvo y qué tipo de progresión ha tenido. Bien, si pensamos, por ejemplo, en un síndrome de neurona motora superior, pues entonces nos vamos a ir al diagnóstico topográfico, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en dónde está esa neurona motora superior. Como todos saben, la neurona motora superior se origina en la corteza cerebral, en áreas motoras particularmente, y a partir de allí bajan los axones
por la corona radiada, por la cápsula interna, el tallo cerebral, la médula espinal, y llega finalmente pues a las neuronas de la médula espinal. Entonces, esa neurona motora superior se puede afectar en cualquiera de esos puntos. Entonces, de acuerdo a las manifestaciones de mi paciente, voy a pensar en una topografía particular. Voy a decir, bueno, mi paciente, por ejemplo, tiene alteraciones, aparte de ese síndrome de neurona motora superior, tiene alteraciones corticales. Entonces, como puede ser, por ejemplo, una afasia, agnosias, apraxias. Entonces, en ese caso, pensaremos que la topografía o la lesión tiene una localización cortical. O, por ejemplo, en el, cuando hay alteración del tallo cerebral, hay algo que se llama síndromes cruzados y es básicamente que se puede alterar un nervio craneal de un lado y puede haber hemiparesia contralateral. De modo que la alteración quedaría cruzada. Entonces, esa característica nos permite decir, bueno, probablemente esta neurona motora superior tiene una localización en tallo cerebral. O, por ejemplo, algo que nos pasa frecuentemente o vemos con cierta frecuencia en Incodol son las mielopatías. Entonces, el paciente que viene con una paraparesia, es decir, con una paresia de las extremidades inferiores, un paciente con una paraparesia de las pues lo que pasa es que paraparesia significa, ya lleva implícito que se trata de miembros inferiores, entonces sería una redundancia decir paraparesia de miembros inferiores. Entonces una paraparesia con un nivel sensitivo nos puede estar hablando de una topografía medular. Entonces lo primero es establecer el síndrome. Después avanzamos a la topografía y bueno, y ese proceso de avanzar a la topografía nos permite entender dónde vamos a poner nuestro ojo diagnóstico y qué estudio vamos a solicitar. Acá en el diagnóstico sindromático, eh, estas tres características, el paciente, el síndrome y la forma en que inicia y progresa, también ha sido denominada por otros autores como las tres Qs o las tres Ws, ¿sí? O las tres Qs pues, en español. Entonces, who, que sería quién es el paciente, ¿cierto? What, que es lo que le está pasando al paciente, el síndrome, y when, que sería la parte temporal, el inicio y la progresión. Entonces, como les dije hace un momento, la topografía nos permite pensar en dónde pondremos nuestro ojo diagnóstico, ¿cierto? Y en otras palabras, pues, ¿qué estudios vamos a solicitar? Desde el esquema de las Ws, entonces sería el where, ¿cierto? El dónde está la lesión o la localización de la lesión. Y finalmente, en la etiología, sería la quinta W, no sé por qué les puse a todas Qs, pero bueno, la quinta W, que sería el why, y ese por qué, es la parte etiológica. Habitualmente el diagnóstico etiológico es de pronto uno de los más complejos porque sería como el más específico y muchas veces pues no tenemos la posibilidad de realizar los estudios diagnósticos más precisos o de por sí pues los estudios diagnósticos pueden tener falsos positivos, falsos negativos que dificulten llegar a un diagnóstico súper específico en algunos casos, pero con el paso del tiempo es algo que se ha ido mejorando tras las mejorías en los estudios diagnósticos, tanto de imagen como de laboratorio, en los estudios genéticos, etcétera. Entonces, con este diagnóstico etiológico vamos a tener la posibilidad de establecer una sospecha diagnóstica específica, unos diagnósticos diferenciales posibles y desde luego qué otros estudios solicitaremos a nuestros pacientes o a nuestro paciente pues en concreto. Y finalmente, eso nos va a permitir llegar a un enfoque terapéutico. Como todos saben, pues para que haya un éxito terapéutico, pues debe haber un diagnóstico correcto. Si iniciamos un tratamiento para una enfermedad que no tiene nuestro paciente, pues probablemente no vamos a cambiar nada de él, ¿cierto? Y este enfoque terapéutico y este eje etiológico también lo representan como la palabra how, que es como cómo voy a tratar a mi paciente, cómo voy a diagnosticar a mi paciente y cómo voy a tratar a mi paciente. Bueno, desde el punto de vista no del paciente, sino del médico, en este diagnóstico, en este eje de tres diagnósticos, vamos a encontrar que en el diagnóstico sindromático lo más fundamental, la base de todo, es la semiología, ¿cierto? Entonces,
tenemos que crecer en nuestras habilidades semiológicas. En la topografía, en la neuroanatomía. Sin embargo, la neuroanatomía no me refiero a la neuroanatomía profunda, compleja, esa neuroanatomía que nos traumatizó en segundo semestre, sino una neuroanatomía mucho más básica, ¿cierto? Hay algunos elementos neuroanatómicos importantes, fundamentales y que son absolutamente sencillos que debemos conocer y entender cada vez de una mejor forma. Y en el diagnóstico etiológico, como les dije, sí pueden intervenir muchas más áreas del conocimiento, como es la misma neurología, la farmacología, las ciencias básicas, pero, pero bueno, finalmente eso depende de cada patología en concreta. En nuestro proceso, pues como de educación con los estudiantes y los residentes, hacemos más o menos este esquema que nos permite como abordar todos estos módulos de una forma, digamos, periódica. Entonces, siempre cuando vamos a iniciar las rondas, como para prender motores, hacemos algunos procesos como es el de razonamiento clínico, en el que revisamos una de las revistas de neurología, algunos de sus casos y tratamos de desarrollarlos. Los miércoles hacemos neuroanatomía básica e intermedia para entender un poco más esa neuroanatomía del sistema nervioso. Y los viernes pues revisamos algunas presentaciones de simposios o congresos interesantes que se encuentran en internet. En internet encuentran de todo. Y finalmente pues pasamos a la ronda clínica. Y en la ronda clínica, pues aparte de evaluar a los pacientes, de examinarlos, también hablamos un poquito acerca de la farmacología. Siempre es importante conocer en detalle las características de los medicamentos que usamos en nuestra práctica clínica y muchas veces pues hacemos algún seminario, algún tema en concreto. Este proceso de razonamiento clínico es algo, digamos, que no solamente es importante, sino que ha venido tomando cada vez más fuerza. El New England Journal of Medicine está desarrollando, está iniciando un proceso de entrenamiento en estas habilidades y este es uno de los esquemas que colocan en sus presentaciones, que básicamente es muy similar al que les había mostrado antes. Entonces, todo empieza con la historia del paciente, la adquisición de esos datos, nuevamente les digo, deben ser precisos, claros, lo más cercanos a la realidad, ¿cierto? Para poder establecer cuál es el problema del paciente, generar las hipótesis, que en el diagnóstico neurológico serían los diagnósticos sindromáticos, topográficos y etiológicos, y finalmente llegar a un diagnóstico más posible, unos diagnósticos diferenciales. El Illness Script es básicamente como un resumencito de las características más importantes de esos diagnósticos que nos estamos planteando, ¿bien? Y el tercer método digamos, de diagnóstico en neurología es el reconocimiento de patrón. El reconocimiento de patrón básicamente es que cada vez que escuchemos ciertas palabras, ciertas combinaciones de palabras, vamos a pensar en algo concreto en neurología. Por ejemplo, acá les tengo algunos de ellos. El inicio súbito, las manifestaciones que se inician de una forma súbita en neurología básicamente tienen dos posibles orígenes, ¿cierto? O bueno, tres si incluimos el traumático, pero excluyendo el traumático, pues las dos posibilidades más importantes es el origen vascular y el origen epiléptico. Entonces, en un ataque cerebrovascular el paciente está bien, de repente no es capaz de hablar, se le tuerce la cara, tiene una hemiparesia, ¿cierto? Eso es de un momento para otro. A las 8:30 el paciente está perfecto y a las 8:31 está totalmente hemiparético, afásico, no reconoce el entorno, ¿cierto? Entonces es algo súbito. Habitualmente eso es de origen vascular. O las crisis epilépticas en las cuales el paciente, por ejemplo, está durmiendo, de repente se despierta, empieza a tener movimientos tónico-clónicos generalizados. Entonces, ese inicio súbito también podría presentarse en situaciones de crisis convulsivas o epilépticas. Las hemiparesias habitualmente nos señalan una alteración de la neurona motora superior, entonces muchas veces de origen vascular o de alteración estructural. Esa alteración vascular puede ser por infartos cerebrales, hematomas, sangrados o una alteración estructural como podría ser, por ejemplo, un tumor, ¿cierto? O un hematoma subdural, por ejemplo. El hecho de que algo sea estereotipado, unas manifestaciones estereotipadas, nos habla muy posiblemente de algo de origen epiléptico, ¿sí? Entonces, el paciente le está dando estos síntomas, le repiten, todos son muy parecidos entre cada uno de los episodios, inicia de forma rápida,
los episodios son cortos y estereotipados, eso muy posiblemente sea de origen epiléptico. Las debilidades, la debilidad proximal nos habla de miopatías, la debilidad distal nos habla de neuropatías, ¿sí? Hay miopatías que pueden tener una mayor debilidad distal, pero la mayoría tienen un origen proximal. Entonces, en las miopatías, el paciente nos puede decir que tiene dificultad para caminar, pero particularmente para subir escaleras, para subirse al bus, para peinarse, para sostener cosas con sus brazos, ¿sí? Entonces, para cepillarse los dientes, por ejemplo. Entonces, todas esas cositas apenas las escuchamos, como que nos hacemos una idea grande de que nuestro paciente pudiera tener un síndrome miopático, ¿cierto? O una miopatía. Y en la debilidad distal, entonces el paciente se le caen las causas de las manos, no es capaz de apretar las manos de forma correcta, ya ha dejado de escribir, ¿sí? Entonces eso nos habla más de una debilidad distal y la debilidad distal nos habla de neuropatía. Entonces algo así como que lo escuchamos y de una vez pensamos en esa posibilidad, ¿cierto? Lo que les había mencionado previamente, una paraparesia con nivel sensitivo nos habla de una posibilidad de una mielopatía, ¿sí? La cefalea y el papilema de hipertensión intracraneal. Ahora está el tema, es en encontrarle el papilema. Tenemos que dominar ese oftalmoscopio. Tenemos primero que tener un buen oftalmoscopio y segundo, manejarlo bien para poder encontrar el papilema. La alteración del sexto nervio craneal, del abducens, nos habla habitualmente de alteraciones bruscas en la presión intracraneal, ya sea hipertensión intracraneal o hipotensión intracraneal, o, por ejemplo, cefalea y fiebre nos habla de meningitis. Bien, bueno, básicamente eso era lo que les traía para hoy. Eh, con esta charla quería pues como abrir este miniciclo de temas básicos en neurología. Entonces, acá les quería mostrar cómo es el proceso de pensamiento neurológico para llegar a las enfermedades y ya en las siguientes dos presentaciones la idea será hablar acerca de interrogatorio neurológico, de examen neurológico y podríamos hacer una cuarta presentación sobre, por ejemplo, la interpretación de la tomografía, ¿cierto? Que es otra de las herramientas fundamentales en el diagnóstico neurológico, particularmente en los servicios pues, de urgencia, ¿cierto? La neurología es algo pues que se ve a diario, todos ustedes lo saben, pues lo ven a diario en el servicio de prioritaria y de urgencias de Incodol, en hospitalización pues también, pero es algo que nos acompaña siempre como médicos, no, casi que no podemos apartarnos de la neurología, tendríamos que trabajar específicamente en algo, en alguna especialidad en concreto, ¿cierto? Entonces, no sé, ser médico de, por ejemplo, cuando, no sé, de por ejemplo, cuando hacen apoyos de oftalmología o algo así, pues, pero no es lo más común que el médico general esté en esos escenarios, sino en escenarios más generales, más complejos, como es, por ejemplo, Incodol, ¿cierto? Y acá en esta última pues, diapositiva les traía esta frasecita pues, que dice que conozca todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Y esto básicamente es porque el diagnóstico en neurología no solamente es una cuestión de ciencia, sino también pues de, digamos, de cualidades humanas, porque comunicativas, porque tiene que, el interrogatorio del paciente, por ejemplo, no es algo sencillo, ¿sí? No es una lista de chequeo, el paciente no le va a decir todas las cosas como usted quisiera escucharlas, el paciente muchas veces no va a ser capaz de expresar sus dolencias, ¿sí? Las va a expresar de una forma incorrecta, ¿sí? Va a mentir muchas veces, en los profesores de radiología o de neuroradiología, pues dicen que las imágenes nunca mienten. Si alguien tiene una masa en la tomografía, pues seguramente tiene una masa, ¿cierto? De ahí no va a salir. Pero en el diagnóstico clínico, el paciente muchas veces puede estar bien aunque no lo esté, o decir que está mal aunque tampoco lo esté, ¿cierto? Entonces, todo este proceso de diagnóstico no es solamente una cuestión de ciencia, sino una cuestión también comunicativa, ¿sí? De lograr persuadir al paciente, de lograr sacar la información adecuada, correcta,
Bien, entonces para eso se necesita una gran relación médico-paciente, una gran confianza con el paciente para que pueda expresar todas sus dolencias de la mejor forma posible y que uno como médico pueda entenderlas de una forma adecuada o correcta, llegar a un diagnóstico adecuado y, y bueno, y muchas veces pues a un tratamiento óptimo.